La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, estamos aquí haciendo las cosas como son en Radio con Vos. Vamos a hablar con alguien de la oposición respecto a este momento político y estamos en línea con Maximiliano Abad, el presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires y también el titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la provincia. Maxi Abad, buenas tardes. Pablo de León saluda aquí en Las Cosas como son en Radio con Vos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Un gusto grande poder conversar con vos. Bueno, gracias por atendernos en esta tarde de sábado. Bueno, a ver, ¿cómo ves esta arenga? Nosotros hablamos al principio del programa de la arenga, entre comillas, del presidente hacia los especuladores y concretamente hacia la gente del campo que no liquida. Te lo pregunto a vos como un hombre de la provincia de Buenos Aires. El presidente vive una realidad paralela. Hace como que no pasa nada y en el mientras tanto somos cada vez más pobres. Y además confronta con uno de los motores del desarrollo productivo de la Argentina. Está pidiendo al campo que liquide 20.000 millones cuando el campo ya ha liquidado una cifra similar, pero tiene una brecha cambiaria de más de un 150%. Y en ese contexto, el gobierno, como siempre, confronta. Nosotros, Pablo, veníamos sosteniendo que determinadas situaciones o causas que provocaban la crisis, si no se modificaban, iban a profundizar. Y una de ellas es que el poder formal no condice con el poder real. Y la otra es que el gobierno construye una agenda distanciada de la realidad, de la necesidad de una sociedad harta de un gobierno que se mira el ombligo, de un gobierno que no resuelve ninguno de los problemas de los vecinos. Y el gobierno, en vez de escuchar, confronta. Ahora, en vez de gobernar, sí, hay oposición de la oposición, y en vez de hacerse cargo de su responsabilidad, construye relato. Ahora, y esta confrontación forma parte del relato. Ahora, Abad, esta semana apareció esta cuestión de un amague del gobierno de ir por el diálogo. Y yo lo que digo, ante una situación tan dramática, ¿no es necesario un diálogo entre el gobierno y la oposición para algunas cuestiones, digo, 2 o 3 cuestiones básicas? Yo estoy convencido que siempre hay que dialogar. Que cuando no hay diálogo, hay violencia. Ahora, también, cuando el gobierno convoca al diálogo, desde la oposición tenemos que saber con quién nos vamos a sentar a dialogar del gobierno. Si el gobierno no se puede poner de acuerdo entre ellos mismos, nos vamos a sentar a charlar y a dialogar con los que dicen que no van a aumentar el dólar turista o con los que le ponen un 10% a las compras con tarjeta de crédito en el exterior. ¿Nos vamos a poner a charlar con las decisiones que toma el presidente o que rebobina cuando la vicepresidenta le pone los puntos sobre la I? ¿Con quién vamos a dialogar? Entonces, como definición, creo en el diálogo. Cuando no hay diálogo hay violencia, pero tenemos que saber con quién nos vamos a sentar a dialogar. Claro. ¿Cuál es la posición del gobierno en los temas? Entre eso apareció Larreta en la semana diciendo, bueno, nosotros vamos, en nuestra instancia de diálogo es el Congreso. Debería ser, bueno, el Congreso Nacional discusión de algunas cosas, y ustedes en la legislatura bonaerense, ¿tienen margen para discutir algunas cosas? Esta semana hubo intendentes de Juntos por el Cambio reunidos con el gobernador. ¿Hay margen para discutir algunas cosas en la Cámara o no? Los parlamentos son ámbitos de diálogo normales. En los parlamentos se discute, los parlamentos se acuerdan, los parlamentos se desacuerdan, y por supuesto que es un ámbito, como te decía, en el cual hay que conversar. Pero yo no creo que hay que obturar ningún ámbito de diálogo. El problema es con quién dialogás y cuál es la posición que se trae a esa mesa de diálogo. Porque también hay que haber transparencia, porque cuando uno dialoga no tiene que dejar de lado sus convicciones. La convicción la lleva con uno mismo. Ahora, rehusarse al diálogo en un momento donde se profundiza la pobreza, la indigencia, la incertidumbre,
la pérdida de calidad educativa y no poder encontrar puntos para sacar a la Argentina de la decadencia y colocarla en el camino del desarrollo, me parece que negarse ese diálogo a priori no corresponde. Abad, Gastón Leturia, ustedes obviamente tienen como escenario más próximo la provincia de Buenos Aires. Kicillof, hombre del kirchnerismo, fuerte, en la provincia más fuerte del país a nivel todo, ¿no? Especialmente de densidad poblacional. ¿Cómo es ese diálogo? Si es que lo hay, o sea, esa referencia más directa y cercana, que puede ser gobernadora, que es de otro partido, pero ese escenario más acotado al día a día de ustedes, ¿cómo es? Naturalmente nosotros, como recién te decía, dialogamos en la legislatura, que es donde se encuentran la pluralidad de fuerzas políticas y encontramos esos espacios para conversar. Y después hay un ámbito natural de diálogo de los foros de intendentes con el gobierno, del gobierno con la oposición. Hay un diálogo en el cual no se renuncia de ninguna manera a las convicciones de cada uno. Pero hay diálogo, no está roto. Tenemos diferencias profundas con el gobierno. Claro, quiero decir, hay diálogo, no está roto. O sea, el puente entre ustedes, oposición en la provincia de Buenos Aires, con el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, ¿se mantiene por lo menos? ¿Hay algún diálogo o es el mismo escenario que vemos a nivel nacional? No, el diálogo existe. Fíjate que hace 2 días estuvieron reunidos los foros de la mesa, los foros de intendentes, del radicalismo, del PRO, con el gobernador. Y es algo público y se conversaron temas vinculados a la gestión y a las necesidades de los municipios y deudas pendientes del gobierno provincial con cada comuna. O sea, el diálogo en la provincia existe y es en el marco de la institucionalidad, como bien te decía, en la legislatura, con los foros de intendentes y del gobierno con las representaciones de la coalición opositora. Por supuesto, en ese diálogo muchas veces no encontramos puntos de juego. Abad, Natalia Donato, buenas tardes. Y con respecto a las reuniones con intendentes, ¿cuál es el principal reclamo que hoy los intendentes de cada distrito le hacen a la provincia, al gobierno, ¿no? Vinculados a fondos que, producto de la inflación, han quedado licuados y que tienen que ver con la obra pública o deudas de determinados organismos de la provincia, como por ejemplo el IOMA con los municipios. Son todos temas vinculados a la gestión de los intendentes, en las cuales el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que dar respuesta. Abad, ustedes como oposición pretenden ser, Juntos por el Cambio, ustedes el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, pretenden ser el próximo gobierno. Ahora, lo que parece que va a suceder, y ojo, le quedan 15 meses a este gobierno, digo, es que les van a dejar una bomba económica. ¿Cómo se hace para arrancar, suponiendo que llegaran al gobierno, una coalición con las dificultades de las coaliciones en la Argentina? También las tuvo Cambiemos en su momento, para ordenarse y decir, bueno, tenemos que afrontar un problema, resolverlo, olvidarnos las mezquindades. A veces va a haber una discusión, obviamente, para definir un eventual gabinete. Digo, pero ¿qué es lo que piensan que se van a encontrar en caso de llegar al gobierno ustedes? Bueno, está claro, digo, que la macro y la micro, digo, están pata para arriba. Y que es un gobierno que no genera confianza, ni en el orden externo, ni en el orden interno. Es un gobierno, ¿no es cierto?, que avanza sobre la colonización de la justicia. Entonces, cuando nosotros hacemos una descripción del gobierno, es una descripción de decadencia absoluta. Por eso nosotros comprendemos y entendemos que lo primero que tenemos que hacer, y sobre lo cual se están trabajando las distintas fundaciones de nuestra coalición, es presentar un programa. Eso va a ser sobre fin de año. Un programa que dé certidumbre hacia dónde va a marchar la Argentina. Que tiene que ser un programa económico, un programa productivo, para ver cómo generamos exportación para traer divisas a la Argentina, que son tan necesarias, un programa energético, un programa educativo, para ver cómo terminamos, ¿no es cierto?, con esta decadencia profunda que hipoteca el futuro de nuestros chicos y de nuestras chicas, un programa que genere empleo,
para achicar la brecha de desocupación, pero también para ver cómo compartimos los planes a partir de la educación, ¿no es cierto?, en trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es presentar un programa, y en eso se está trabajando, que cubra, entre otras, estos ejes que recién les planteaba. Bien, estamos hablando con Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense y titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la provincia. Última pregunta, ¿su candidato es Manes para el año que viene? El radicalismo va a tener una expresión, una expresión presidencial, y hoy hay varios candidatos. El compromiso es que mejor condiciones está de disputar el liderazgo de la oposición sea el candidato de nuestra fuerza política. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Sacar el cassette, como se hacía hace un tiempo, ¿no? Ahora estamos con el vinilo, estamos como medio vintage con eso, pero vamos a sacar el cassette. Sin cassette. ¿Es Manes su candidato? ¿Es Gerardo Morales? ¿Quién es? El que llegue en mejores condiciones. Me entusiasma mucho lo de Manes en términos personales, porque creo que Facundo plantea concretamente construir una bisagra frente a esta Argentina decadente y colocar en el camino del desarrollo, el progreso y la modernidad. Y creo que la revolución del conocimiento es lo que necesita la Argentina para construir una etapa que nos lleve a un futuro mejor. Muy bien, Maximiliano, muchas gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. No, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Buenas tardes. Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León.